Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Entrevistas CNN, obviamente a través de la pantalla de CNN Chile. Y hoy día nos vamos a conectar en los próximos segundos con Diana Urenque. Ella es directora del Departamento de Filosofía de la USACH para hablar de su próxima publicación. Y en cosa ahí de segundos va a aparecer en nuestra pantalla digital de CNN Chile. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Hola, José Miguel. Un gusto saludarte. Igualmente, Animales enfermos es el título de tu próximo libro. ¿Por qué somos animales enfermos, Diana? Bueno, esa frase en realidad prestada de Nietzsche, en realidad lo que quiere un poco decir es esa dualidad extraña que somos, por un lado, animales, que sabemos desde por lo menos Darwin en adelante que tenemos un parentesco con ellos, pero enfermos, este calificativo o adjetivo que en realidad parece ser negativo, tiene una doble significancia. Por un lado, enfermamos biológicamente como cualquier otro animal, pero a diferencia de los animales parece que necesitamos una suerte de segunda salud, un sanarnos a través de la cultura, la política, la medicina, y en ese sentido esa posibilidad enferma, esa carencia, se transforma también en una posibilidad de humanidad y digamos la vida en comunidad que nosotros tenemos en el día a día. Es que eso te quería precisar y ahí agregar a lo que tú señalabas, Diana, porque bajo la perspectiva de este libro, que va a estar ahí muy pronto a disposición de todos los lectores y lectoras, ser un animal enfermo termina convirtiéndose en una gran oportunidad. ¿Por qué? Mira, precisamente porque si pensamos que el ser humano, a diferencia de otros animales, necesita mucho más de protecciones, o sea, los mamíferos normalmente tienen sus crías y al poco tiempo las crías son bastante independientes. Claro. Nosotros tenemos una dependencia con las madres, las familias, mucho más grande, y en ese sentido esa debilidad, eso muy vulnerable que somos, se transforma curiosamente en una posibilidad única. Somos la especie que más exitosamente, digamos, ha dominado el planeta, precisamente por generar una suerte de nueva salud. ¿Y cuál es la gracia, José Miguel? Yo creo que no se trata de creer que la salud del ser humano es algo como un cuerpo determinado, con una cierta anatomía, con una cierta, con el modelo Homo sapiens, que tiene que tener ciertas capacidades corporales, de género, etcétera, sino más bien plásticos. Entonces, en ese sentido es que se vuelve muy interesante entender que la sanidad del humano o del ser humano no es solamente concordar con una especie de ideal del cuerpo, de la mente, sino más bien una configuración que es mucho más plástica y que la medicina no necesariamente es la responsable de restituir. Eso yo creo que es un mensaje muy importante. Pensemos que así, por ejemplo, todas las personas que a veces padecen de enfermedades biológicas o anatómicas que no tienen cura, se sienten, por así decir, en una situación de desamparo, pero que vemos como a veces otros cuerpos y otras formas de vida también son adoptadas como formas de salud. Pienso en la comunidad de personas con ceguera o con otro tipo de impedimentos. Y hablando sobre esta dualidad del concepto de salud, Diana, estamos todavía en medio de una pandemia, ya casi a punto de cumplir 2 años, donde se ha tendido mucho a proteger la salud biológica. Pero sabemos también hay una gran deuda con la salud mental. ¿Crees que ahí estuvo el punto débil de la gestión del gobierno respecto a la pandemia? Mira, en realidad yo creo que es injusto decir que un gobierno, o sea, aquí siendo muy justa, creo que no había muchas herramientas, no teníamos muchas posibilidades realmente para poder haber gestionado mejor. Todos los países gestionaron de la mejor manera posible, pero sí hay un punto importante y es que no es solamente la salud mental la que quedó, digamos, en segundo plano y que hace mucho tiempo nuestro país está en segundo plano. Pareciera que está en segundo plano hace bastante tiempo, incluso antes de este gobierno y muchos hacia atrás, digamos. Exacto, entonces por eso simplemente decir que en esta ocasión se dejó la salud mental atrás es un error. Yo creo que falta comprender que la salud del ser humano es tan compleja que no basta simplemente con mantener el cuerpo sin infecciones, sin enfermedades, sino que también necesitamos mucho más que mantener la mera vida. Ahora, ¿qué precio hubiéramos pagado? Quizás por evitar que la salud mental colapsara, es una pregunta que hay que hacerse. O sea, si no hubiéramos estado confinados tanto, a lo mejor la salud mental estaría en condiciones más óptimas, digamos, pero ¿cuántas muertes quizás hubiéramos tenido a costo de ello, no? Claro, claro que sí, ahí se tienen que considerar diferentes factores, pero otro de los puntos que puso sobre la mesa y dejó más que en evidencia esta pandemia es el tema de la desigualdad en nuestro país, que también tiene que ver precisamente con lo que estábamos conversando y con todo lo que ha desencadenado esta crisis sanitaria, Diana.
De todas maneras, o sea, una de las cosas que la salud hace tiempo, o por lo menos digamos la OMS, grandes instituciones, la Organización Mundial de la Salud, otras han tratado de poner en claro, es que la salud no es solamente una cuestión que tiene que ver con mi responsabilidad individual, de las conductas sanas que yo pueda tener, de los estilos de vida saludables o de la genética que yo de alguna otra forma traigo conmigo, sino que tiene mucho que ver con cuestiones más bien sociales, es decir, dónde vivo, qué como. Claro. Es muy distinto, por ejemplo, vivir en una ciudad como Santiago, muy contaminada, que en otra ciudad donde el aire es más puro. O sea, eso evidentemente tiene un desgaste en el cuerpo. Y obviamente, lo que sabemos en salud pública es que a mayor calidad de vida y mayor ingresos, tienes también una mejor salud. Entonces, ahí hay otra cosa muy injusta, cuando rápidamente se moraliza o se culpabiliza a una persona por no ser tan sana como se espera. Sin embargo, comer y alimentarse bien tampoco está al alcance de todos los bolsillos. Así que la pandemia pone en el fondo de manifiesto las desigualdades que ya conocíamos, pero en otro nivel y otra gravedad, diría yo. Diana, volvamos al libro Animales Enfermos. Bueno, dentro de todo lo que se narra en estas páginas, que como ya decía van a estar muy pronto a disposición de lectores y lectoras, se habla de que el ser humano construye su existencia, su subsistencia, se cae, se levanta, se configura, se reconfigura. Hay enormes potencialidades que tenemos como seres humanos, pero ¿cuáles son nuestras principales carencias? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? Mira, yo pienso, eso, bueno, gracias por el resumen, porque efectivamente por ahí va la idea del libro, pero yo creo que lo más difícil en el fondo es justamente entender que cómo yo gestiono mi vida, por un lado tiene que ver con decisiones individuales, pero al mismo tiempo con un contexto que me permite o no desarrollar esas mismas posibilidades que yo quizás tomo. Por ejemplo, para ponerlo en una cosa más concreta, hoy en día hay un montón de políticas, por ejemplo, que intentan poner en relieve la diversidad respecto de género, la diversidad de formas de vida. Y ese tipo de políticas justamente lo que deberían también comprender es que el ser humano es tan plástico que de una otra forma esas políticas vienen un poco a permitir que nos podamos desenvolver de distintas formas. Si todos los seres humanos biológicamente estuviéramos determinados para ser madres, padres o claro, formar familias tradicionales, entonces quizás una serie de estas otras políticas y cambios sociales no se entienden. También los mejoramientos con el cuerpo. El libro trata un poco también de esas cosas, ¿no? De cómo la medicina a veces no solo busca restituir una presunta salud, que ya dije no existe realmente, pero también a veces mejorar, porque las personas tenemos deseos distintos e intereses, y ahí hay que ser muy juicioso, y yo creo que no precipitarse en juicio y decir esto es una tontera o esto es ridículo, sino más bien entender que las personas somos muy diversas, y algo así como la construcción de la propia identidad tiene que ver en cómo yo me apropio del cuerpo. No es una cosa simplemente no está en ninguna parte escrito cómo tenemos que ser. Diana, bueno, y también en el libro se tocan diferentes aspectos de la vida humana, entiéndase la vejez, la muerte, la enfermedad, el amor. Y por ejemplo, para llevarlo a términos prácticos, si una persona fue diagnosticada, por ejemplo, con una enfermedad terminal, ¿con qué se va a encontrar en este libro? ¿Es tal vez alguna guía para tal vez tomar mejores decisiones, para poder enfrentar esta contingencia que la vida le pone por delante? Mira, la pregunta es muy pertinente porque el libro no viene a ser una especie como de ayuda en el sentido que a veces uno encuentra, ¿no? A veces hay librerías que venden libros como de ayuda para sí, orientaciones de tipo, no sé, una receta como esto hay que hacer para ser más felices. Bueno, la filosofía en realidad no da muchas recetas para ser más felices, pero sí desde sus inicios como disciplina lo que quiere un poco es ayudar en el arte de vivir, es decir, ayudar a poder existir de la mejor manera posible de acuerdo a los principios y los valores que cada uno elige. Entonces, dicho esto, una persona que tiene una enfermedad terminal, quizás con el libro lo que puede encontrar no va a ser una cura a su enfermedad, pero sí una forma quizás de resignificar esa enfermedad, resignificar lo que ha vivido, valorar el tiempo que tiene, quizás ya no en terapias que a lo mejor no tengan mucha o no tengan buen pronóstico, pero sí el tiempo de vida. En el fondo, mantener la vida por la vida creo que es algo que cada vez los chilenos en particular nos damos cuenta que no es lo que realmente queremos, sino más bien vivir bien.
de eso trata el libro, ¿no? Que en el fondo el puro maximizar la existencia, el mantenernos en vida, como por ejemplo pasó durante la pandemia, que Sí, muchos tuvimos la suerte de mantenernos vida, pero una suerte de pseudo vida, sin sí. amigos, sin familia, Eso te... sin... Sí, Diana, nos Claro, quedan pocos segundos, pero justo tocaste un tema que quería cerrar precisamente con eso. ¿Cuál es la gran secuela a nivel de relaciones humanas que deja la pandemia? yo creo que eso lo vamos a observar con el tiempo. Aquí los sociólogos creo que son los primeros invitados a poder levantar esa información. Mi impresión es que va a tener esto repercusiones no solo respecto a la importancia de los vínculos importantes, ¿no? No esto de quizás el vínculo grande social, pero también, por ejemplo, la relación padres con hijos. Ujú. Fue un momento donde los padres estuvieron constantemente confinados con sus hijos y más pendientes que nunca de sus tareas, estoy hablando sobre todo masculinidad, en familia donde sabemos que normalmente la mujer ha tomado ese rol. Entonces creo que van a haber efectos interesantes respecto a cómo nos modelamos y nos relacionamos socialmente. Pero ahí, insisto, los sociólogos son los primeros invitados y habrá que Claro. leerlos y pensarnos. Sí, pero interesante de igual forma tu análisis, Diana Urenque. Muchas gracias por tu tiempo con CNN Chile, directora del Departamento de Filosofía de la USACH, que está muy próxima a lanzar Animales Enfermos, su nueva publicación. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Que estés bien. Bueno, los dejamos completamente invitados a revivir estas entrevistas en todas nuestras plataformas digitales y nos volvemos a ver muy pronto en la pantalla de CNN Chile.